Bendiciones, amados hermanos. Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Aquí estamos nueva cuenta, amados hermanos, transmitiendo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret. En este día, amado hermano, el Señor me dio una palabra recién salidita. Me dio maná del cielo. Me dio maná para este tiempo en el nombre de Jesús. Así como en los tiempos antiguos, como en los tiempos de Moisés. Ose kendo raba kata lendo sende alaba kendo leche ende lama kendo sende. Todo lo que te voy a hablar, hermanos, y como te he estado hablando, compartiendo, diciendo en el nombre de Jesús. Te voy a dar una palabra en el nombre de Jesús. Ungida. Venía el Señor y decían, ¿qué palabras es de este hombre? ¿Qué palabras? ¿Qué doctrina? La que el Espíritu es la que tiene. La doctrina del Espíritu Santo. La que prevalece para siempre en el nombre de Jesús. Dios me dio la palabra en el nombre de Jesús. Cuando María Magdalena iba a ser apedreada, aquella mujer que fue acusada por el acto del adulterio, por prostitución, así como en este tiempo que muchos han dicho que la iglesia se ha prostituido. Así como han dicho. Y no es que me quede callada porque se me vaya el habla, se me vaya el pensamiento, sino que medito lo que el Señor me va a hablar. Medito lo que el Señor me va a hablar en el nombre de Jesús de Nazaret. Medito lo que el Señor me va a hablar. Que se vaya toda emoción en el nombre de Jesús de Nazaret. El hombre de Dios tiene que nacer de nuevo. Si no, no puede entender el reino de los cielos. Todo ese espíritu. Aquí dice la iglesia de este tiempo, que se ha prostituido, que dicen que se ha prostituido. Dice, este es para una iglesia en el nombre de Jesús. Y el siguiente día dice, quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro, dice. O sea que ya se conocían. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo nuevo? Natanael significa una iglesia, amados hermanos. Natanael estaba esperando al Mesías. Natanael es como un moré en este tiempo, un verdadero israelita. Es la iglesia que está esperando al Mesías, a Yeshua HaMashiach. Por eso el Señor le dijo, mira aquí un verdadero israelita, celoso de las cosas de Dios, celoso, apartado de las cosas. Así es, hay iglesias, amados hermanos. ¿Por qué te digo esto? Porque esto es espiritual. Y el Armagedón, que decimos los cristianos, y el Ar, dicen los hebreos, el Armagedón
que es Megiddo, en el nombre de Jesús. El monte del gobernante, el Tel Muteshelim, el Tel Muteshelim, el monte del gobernante. Ose, Kendo, Raba, Kata, Lendo, Sende, Seyi, Leyi. Amado seas, Padre bueno. ¿Por qué crees que está escrito en las bodas del Cordero antes de las bodas del Cordero? ¿Tú por qué crees? ¿Tú por qué crees, amado hermano? Vamos a ir al libro de Mateo. No, en Juan, perdón. Aquí está cuando Natanael, en el nombre de Jesús, quitamos, Señor, toda interferencia del enemigo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret. Fluye, precioso Espíritu, fluye. Todos sabemos cuando el pueblo de Israel le llevaron a aquella mujer que estaba siendo acusada en el acto mismo del adulterio, dice, que fue sorprendida en el mismo acto del adulterio. Esa es la iglesia. Es una iglesia. Estaban todos aquellos que conocían de la ley. Y el Señor empezó a escribir en tierra. El Señor empezó a escribir en tierra. Por eso uno debe empezar a meditar lo que Dios te va a hablar. El Señor empezó a escribir en tierra santa, en tierra de Israel. Y lo querían probar. Dice que todos los que estaban ahí vinieron, acusaron a aquella mujer. Así en este tiempo muchos que han criticado a la iglesia, hemos criticado a la iglesia más bien. Porque no sabemos, a veces no consultamos primero al Señor y nomás hablamos de nuestra emoción y nuestro propio sentir. Por eso en este tiempo tenemos que meditar. Tenemos que meditar, amados hermanos, la palabra que nos habla, la palabra que nos dicen. Fueron con el Señor, le llevaron a la mujer y la acusaban. Y al mismo momento que la acusaban, el Señor empezó a escribir en tierra. El Señor empezó a escribir en tierra y les dijo: el que esté libre de pecado, aviente la primera piedra. Muchos le avientan la piedra a la iglesia. Muchos le avientan las piedras a la iglesia. En el nombre de Jesús les digo esta palabra. Porque anoche, en esta madrugada, el Señor me hablaba. El Señor me hablaba. Y me decía, me revelaba todo esto. Por eso les digo que todo, la iglesia, cuando les dijo esto, empezaron a retirarse cada uno, porque cada uno tenía conocimiento. Por eso todos tenemos pecado, tenemos errores. Por eso les digo, les dio el mensaje a las 7 iglesias. No estaban bien delante de Dios, acusándose unos con otros. Así estamos. ¿De qué espíritu eres? En el nombre de Jesús digo esta palabra sin temor a equivocarme, porque así es. En el nombre de Jesús de Nazaret. Estaba yo construyendo el altar aquí en México. Le hice un altar al Señor. En el nombre de Jesús te lo digo. Puedes mirar mis videos en YouTube como hermano Roberto y vas a mirar que hice un altar donde está la tab, una paloma en medio y la Aleph, de derecha a izquierda. Bendito sea Dios.
Y cuando yo estaba haciendo la letra Ale y la letra Tav, y de repente cuando la estaba pintando en color oro, tú lo puedes mirar ahí en YouTube, ese altar, lo renovamos en el nombre de Jesús, porque el Señor nos dijo. Y estaba la Aleph, y me dijo el Señor, cuando se me cayó, ¡pum!, cayó poquita pintura. Me dijo, dentro de la Aleph le pones como el signo de división. El signo de división. Dijo el Señor, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. El significado, la división es, el cielo es un punto, la raya es la división y el otro punto es la tierra. O sea que el Señor unió todo. El Señor unió todo. Y así lo dejé. Por el Espíritu Santo te lo digo. Porque hay mucho pueblo que ha sido desprendido, así como la rosa de Sarón. La rosa de Sarón tiene la pueden desprender y volverla a pegar a su flor, y se vuelve a pegar y no le pasa nada y sobrevive. Pero es porque todos lo comparan con Mashiach, con Cristo, para que me entiendas, con el Cristo de la gloria, el Jesús que yo predico. Por eso te decía, Natanael es una iglesia también, porque la Biblia está espiritualmente. El que no está espiritualmente no va a entender lo que estoy hablando, pero aquellos hombres que están espiritualmente velando el toque de la trompeta, velando, así estaba Natanael, esperando al Mashiach. Le dijo el Señor, cuando te vi allá, te lo voy a decir espiritualmente, dice que un árbol, cuando lo vio debajo de la higuera, pero la higuera es la iglesia. Dijo, cuando fui a tu iglesia, cuando te miré en tu iglesia, hombre, moré cuando te fui a tu iglesia, ¿te acuerdas? Cuando aquel hombre de la cabaña de David me llevó, ¿te acuerdas? Y solamente Natanael sabía lo que Jesús le estaba diciendo. ¿Por qué? Porque le dijo, sígueme, ven Natanael, ven para acá, Moshe, ven para acá, le dijo. Le dijo, ven Moré, ven para acá Moré. Instrumento escogido me eres, le dijo, ven, sígueme. En el nombre de Jesús, siento decir esta palabra, en el nombre de Jesús. Todos hemos fallado, hermano, porque no hemos meditado a veces en el Señor. A veces nomás oramos por orar y no meditamos a que el Señor nos revele su palabra. Por eso el Señor, cuando le hablaban, esperaba a que el Padre le revelara. Y él estaba en el Padre, dice, y el Padre estaba con él. Otarraba kendo sele kende mal. Te voy a dar otra palabra en el nombre de Jesús. Me voy a meter a las aguas, a la profundidad. Fíjate lo que dice. Lo que me dio el Señor, me dijo, dilo como te he dicho. Yo no voy a hablar algo de mi propio sentir. Yo voy a hablar algo de parte del Espíritu Santo. Y me llevó al libro de Romanos,
capítulo 4. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Qué halló Abraham? Dice, nuestro padre según la carne. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, dice, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Dice, mas el que no obra, si no cree en aquel que justifica limpio, su fe le es contada por justicia, dice. Como también David dice, habla de las bienaventuranzas del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obras. Fíjate, diciendo, bienaventurados aquellas cuyas iniquidades son perdonadas. Fíjate bien lo que dice, ¿eh? Aquellos que dicen que Dios no justifica, ¿sí? Fíjate lo que dice, iniquidades son perdonadas y cuyos pecados, dice, son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor, fíjate, no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Dice. Ahí está hablando a las dos iglesias, a Judá y a Israel. Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Dice, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió, dice, la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes. Dice, como señal fue puesto, circuncidado a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la incircuncisión, sino que también sigue las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Qué tremendo, nada más, hermanos, qué palabra daba el Señor en esta mañana. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, amado hermano, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, cuando el Señor te diga, te va a decir cómo te vistas, cuando entres al reposo de Dios, cuando estás en tu casa, nosotros somos la casa, acuérdate, hermanos, hermanos. Andas, te pones un short, una playera deportiva y entras en el reposo. Cuando estás en el reposo de parte del Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo te da la palabra, te da todo. En el nombre de Jesús de Nazaret, te digo esta palabra, por el Espíritu Santo, amado hermano. Nosotros a veces decimos, no, pues tiene que ir uno a la iglesia de corbata. Muchos se asustan porque se ponen una cadena. El templo de Salomón, cuando fue construido, el Señor le puso adorno. Nosotros somos el templo. Si nosotros adornamos, nos adornamos para el Señor. Nos adornamos para el Señor. Y no es pecado, porque somos el templo. Si te pones un reloj, no es pecado. Que los hombres de su propio sentir, que las iglesias de su propio sentir digan que es pecado, entonces es pecado. Y ahora vuelvo a lo que te decía de la iglesia. Cuando el Señor escribió en tierra, yo le pedí la revelación al Espíritu Santo y el Espíritu Santo me lo mostró. En Jeremías 17, verso 13, fíjate lo que dice.
A lo que te decía cuando el Señor escribió en tierra. Oh Jehová, dice, esperanza de Israel. Todos los que te dejan, ¿cómo les digo? O sea que el que está, la rosa de Sarón, fíjate, la rosa de Sarón, por eso estaba el significado. La pueden arrancar y la pueden volver a poner. El que te puso fue Dios. El que te puso fue Dios. Por eso te daba el ejemplo de la iglesia. Ya no hay que acusarnos. Nadie está excepto de pecado. Todos estuvimos en Egipto. Todos estuvimos en el mundo. Y era necesaria para que se cumpliera la palabra profética de parte de Dios. La palabra profética de parte de Dios. Te lo voy a decir con la palabra, no con mi sentir. Con la palabra. Dice 17:13 de Jeremías. Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo. ¿Dónde escribió el Señor? En el polvo, ¿verdad? Porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas, dice. Sáname, oh Jehová, y seré sano, dice. Sáname y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. He aquí que ellos me dicen, ¿dónde está la palabra de Jehová? Que se cumple ahora. Natanael, dijo el Señor, un verdadero israelita, dijo, celoso de las causas de Dios. Natanael estaba esperando al Mesías. Dice que estaba esperando al Mesías. Yo te digo que el nombre de Jesús, si negaste el nombre de Jesús, ¿qué es lo que está diciendo? Lo que estoy diciendo por la palabra. Vuélvete, porque a veces el árbol tiene que ser podado. A veces el árbol tiene que ser podado. Porque hizo un ramaje grande. Había nidos. Había bichos. Había abejas, de todo. En ese árbol grande que ya estaba ahí. Abundante. Para que me entiendan. Y cuando empiezas a podar, empiezas a cortar las ramas tan. Y entre el corte que hay en ese árbol, se vienen nidos de las aves del cielo. Tumbaste nidos, pero el Señor, lo que me dijo, bienaventurado el varón, que el Señor no le cuenta como pecado, porque fue el Señor. Y si eres como la rosa de Sarón, por eso Salomón tomó ese ejemplo en el Cantar de los Cantares, de la rosa de Sarón. Te va a volver a injertar en Jesús, porque eres celoso de las cosas de Dios, iglesia. Eres celoso. Y el Señor sabe que no confías. Natanael, el Señor sabe. Todas las iglesias, el mensaje a las 7 iglesias, dice, tenían un error. Es que tú negaste el nombre, y a todas las limpió de algo. Tienen que ser limpiadas en el nombre de Jesús. Es que yo te dije que esto. Y para aquellos que dicen, ay, que aquí ir a las cadenas, mira, que la alabanza. No, amado hermano, te voy a platicar un testimonio. Eso pasó en el año 2008. Presente lo tengo, me acuerdo cuando tuvimos un accidente. Iba con el hombre de Dios y nos accidentamos. Pero antes de subir
al carro del hombre de Dios, a la Suburban. El Señor me habló y me dijo, yo quiero que tú te vayas en la orilla sentado. Íbamos el pastor, su hija y 2 hermanos más. Hicieron un corrido. Hicieron el nombre del pastor, de su servidor y de los otros hermanos, de su hija. Del hermano profeta Julio Melgar. Hicieron el corrido. El pastor Julio Melgar. Y muchos dicen, no, es que no. ¿Sabe por qué? Hasta los del mundo lo saben. Dice, a mí me gustan los corridos porque dicen la pura verdad. El hermano que el Señor lo inspiró para hacer el corrido, fue puesto el corrido es para alabanza de Dios, un testimonio de lo que nos pasó. Por eso te digo que la música no es pecado. Muchos dicen, es que este tipo de música no. El hombre que es soldado, fíjate bien, el que anda en el peligro le gustan los corridos.